Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy tenemos con nosotros y para ustedes a una personalidad del arte nacional. Se trata de Iván García Guerra, quien estará con nosotros aquí compartiendo sobre varios tópicos importantes y significativos. Bienvenido, Iván, a nuestro programa Página Abierta con el Arte. Saludos, gracias. Dime. Sí, Iván, todo lo que hemos trabajado, hemos intentado hacer algún que otro pinino en teatro, te conocemos. Y el hecho de que tú estés en nuestro programa no se debe a un asunto de invitar al modo o al óleo farandulero, sino porque una aparición tuya en cualquier medio es importante por varias razones. Primero, desde el punto de vista de lo que es la especificidad del teatro dominicano e hispanoamericano, porque eso hay que aclararlo. Desde el punto de vista de lo que es la profesión de director de teatro, y desde el punto de vista de lo que es la profesión u oficio de actor de teatro. Ello implica, en este contexto y en todo el contexto de Hispanoamérica, que las tres instancias de lo que se llama el teatro actual, tú la cumples, primero porque produces obras de teatro, diriges obras de teatro y también actúas en obras de teatro. Pero los que hemos estado en contacto contigo también sabemos que tú has actuado hasta de figurinista en el teatro, escenografía. Tú lo has hecho al modo nuestro, todo con respecto a la profesión de teatrista en el país, que en nuestro caso no tenemos una delimitación muy cerrada, especializada, pero entonces que nuestro medio, al ser un poquito más recortado, lo que en otra parte, por ejemplo, tiene de profesión, aquí una cabeza tiene que asumirlo por razones estratégicas o de contexto. En ese sentido, creo que para las nuevas generaciones, y yo digo que para la generación que va en el periplo de 1965 hasta la actualidad, la importancia tuya estriba en que tú has trabajado teatro, pero has educado en el teatro, porque también hay que ver el aspecto de educación teatral. Las generaciones que han venido después de ti, hemos tenido que no solamente abrevar, sino tomar en cuenta hasta procedimientos que desconocíamos. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando tú montaste la visita de la vieja dama de Dürrenmatt, por primera vez yo pude ver lo que se llama un decorado móvil con espacio escénico móvil. Algo que hasta ese momento yo no lo conocía. Y no creo que mucha gente conocía ni la pieza de Dürrenmatt fuera de la película, no, pero también este tipo de combinatoria donde el actor también era un mecanismo que estaba ligado a la escenografía. Algo que a mí, que era estudiante en aquel momento, me dio y de ahí me abrió campo, y no solamente a mí, a los que estábamos allí, que éramos jóvenes y que podíamos aprender. Vimos que esa fue una lección sin que tú dieras una lección. Dirigiendo tú la obra, todo el mundo aprendió cómo se hacían las cosas y los que fuimos nada más por lo de las técnicas actorales salimos realmente conociendo técnicas de dirección. Y tú no fue que montaste un taller, no montaste nada, no hiciste nada. Y bueno, eso pasó ahí. En el país, sin embargo, tenemos el defecto de la memoria histórica. Todo el mundo te conoce porque tú has llenado la escena por años aquí. Pero es muy difícil como que un televidente que se siente ahí se le pregunte quién es Iván García y dirá un actor, un director. Nosotros queremos que de tu boca y de tu voz salga quién es Iván García Guerra. Bueno, es una encomienda bastante difícil. Si nos llevamos de las páginas oficiales de Internet, de lo que se encuentra en Internet, yo no existo. ¿Cómo? Ni en Wikipedia. Yo estaba buscando los otros días datos para un prólogo que estaba escribiendo y no me estaba buscando a mí, estaba buscando series de fechas de autores y esas cosas. Y de repente noto que en la primera página no estoy, busco en otro apartado, no estoy. Digo, no, pero déjame buscar en teatro. Qué raro. Que debo estar en teatro, Tiene ¿verdad? que estar en teatro, literatura y publicidad obligatoriamente. Son campos. No estoy en teatro.
O sea que si nos íbamos de eso, lo que tú decías, de la memoria y también de cierta maldad. Perversidad, Cierta vamos a decir. perversidad, Perversidad. envidia, mediocridad. Sí, sí. Han intentado llevarme como profesor a la UAS. Y ellos mismos me han bloqueado. Porque los que están ahí son alumnos míos. Entonces, como que si alguien dijo, no voy a decir nombres, bueno, si ese llega aquí, si nos vamos a embromar, Sí. con otra palabra, todos. O sea, un eufemismo para no decir joder. Porque ese sí sabe. O sea, entonces me han sacado. Pero afortunadamente yo no necesito de eso. Sí. Estoy en el teatro desde 1955. O sea, voy a cumplir en año y medio 60 años en el teatro. Que es bastante, digo yo. Me he ocupado de 3 actividades básicas, aparte de que he sido técnico, como tú dijiste, diseñador, montador de luz, apuntador, todo lo que se ha hecho. Soy más conocido como actor. He obtenido montones de premios por actuación. Menos conocido como director, pero a nivel de la actividad teatral de los teatristas dominicanos soy muy conocido como dramaturgo, porque he impartido cursos en varios lugares, que ya un poco más adelante hablaremos de eso, sobre la técnica de escribir teatro, drama, comedia, lo que fuera. O sea que, por un lado no existo, y por otro, estoy convencido de que si no hubiera sido por mí, hubiera un gran vacío en la enseñanza de técnicas teatrales. Sí, señor. Iván, mira, yo debo aclararte algo en lo que a mí toca por 2 razones. Yo soy profesor en la UAS, soy director de escuela en la UAS, lo cual, para tu actividad, eso no sería nada nuevo. Pero hay algo. Cuando nosotros propusimos por primera vez un diploma para dramaturgos, directores y actores en función, yo recuerdo que cuando sonó el nombre de Franklin Domínguez, sonó el tuyo. Y yo recuerdo haber hecho la apología de por qué tú tenías que estar allá, no solamente en la escuela de teatro, sino hasta en la Facultad de Humanidades. Eso lo hice yo, te voy a decir cuándo. En 1993, cuando yo era encargado del rediseño curricular y propusimos en esa y otras ocasiones integrar a profesionales, no con reconocimiento, nada más, con reconocimiento y además de eso como profesores. La UAS es un espacio que es mejor ahora no entrar en eso porque vamos a perder mucho tiempo. Pero de todas maneras, tú siempre has estado presente en el alumnado y en el profesorado, alumnado tuyo de allá, porque tú sabes que yo estoy ahí. Y aunque yo me gradué en la Escuela de Arte Escénico, yo fui tu alumno en un momento en que el teatro dominicano y mi definición misma como actor, joven director en aquellos tiempos, era importante para yo dar el salto hacia el extranjero donde tuve que ir a estudiar. ¿Entiendes? Y eso yo lo tenía en cuenta desde el momento en que trabajamos en tu casa, teatro. Además, de que recuerdo que cuando tú vivías en la Doctor Piñeiro, yo una vez recibí un obsequio de 2 libros tuyos que recuerdo perfectamente. Las lecciones de director de Bactango y además el manual del actor de Stanislavski. Lo sacaste de tu biblioteca y nos lo regalaste. Oye bien, yo no estaba todavía estudiando teatro y yo iba porque te perseguía además como publicidad, cuando eso yo estaba muy encantado con la publicidad. Te digo todo esto porque el seguimiento, aunque no nos veamos, aunque ya no tengamos la cercanía por las razones de vida, porque yo me marché, fui, pasé, entré a otro tipo de cosas, pero nosotros hemos sido personas que hemos respetado tu condición, no solamente para fines de la academia, sino para fines incluso de lo que tú representas en el teatro hispanoamericano. Fíjate que corrijo, no dominicano, hispanoamericano,
porque tú eres un dramaturgo que apareces en las grandes antologías, a nivel de todos los grandes dramaturgos, incluso unos ya desaparecidos. Pero además como director, por lo que tú enseñaste desde el cuadro oficial de Bellas Artes. Fíjate que cuando el Duarte, que aunque lo montó Franklin, sin embargo tú eras el Duarte. El Edipo Rey, que se presentó bajo la versión, dirección y actuación tuya allí, fue todavía, yo lo conozco. Mira, la primera vez que mi madre, una mujer no instruida de San Cristóbal, visitó el teatro. ¿Tú te acuerdas que era difícil entrar en el teatro? Sí, porque se inauguraba. Fue para ver Edipo Rey y en una aparecieron unos llantos y ella se levantó para salir corriendo porque creía que era de verdad. Fue una cosa, ese Edipo Rey marcó a Giovanni, marcó a Ovi, a todos los que trabajábamos. Y sin hablar más de un héroe más para la mitología, de ese Más allá de la búsqueda que yo lo monté en un festival estudiantil que te invité allá en Bellas Artes y eso se llenó. No sé por qué, oye bien, Wikipedia, que tiene todas las banalidades del mundo, óyeme, en Wikipedia aparece todo. Bueno, no quiero ir en contra de tu palabra, pero me niego a creer que un autor, un hombre de teatro como tú, no esté no allí, sino que tenga una página de todos los escritos que hay sobre ti y toda la dramaturgia. No, Wikipedia aparezco, pero que Wikipedia no es nacional. No, Yo me refiero a las páginas nacionales. No, sí. Porque tú sabes que aquí, como tú dices, hay un grado de perversidad y de anulación y de exclusión, porque tú sabes que nos caracteriza desde el punto de vista gubernamental en general. La historia del Estado Dominicano ha sido la historia de la exclusión y del relanzamiento de la persona que un Estado, el que sea, oye, no estamos hablando ni de aquel, el que sea. Si no es gobierno, es el Estado. Es el Estado que propicia eso. Entonces, un dramaturgo como tú, que de todas maneras representa la ruptura, o sea, la vanguardia y la posvanguardia en el teatro dominicano, es posible que realmente haya ese tipo de cosas y que todavía incluso cuando a una sala hay que ponerle tu nombre, a lo mejor alguien regatee eso. Pero eso se debe a la identidad nuestra, esa identidad nacional nuestra tan compleja y que propicia tantas cosas. Sobre eso nosotros vamos a hablar, pero yo quiero ahora hablar de cuál ha sido, por ejemplo, la recepción, o que hablemos, la recepción de tu teatro en la República Dominicana. Mira, por la década de los 70, yo recuerdo que tus obras se montaban. Por ejemplo, cuando tú montaste La Fábula de los 5 Caminantes, una de las obras más famosas, como el amigo televidente debe saber, del teatro hispanoamericano, y qué decir del teatro dominicano. Esa obra se montó en casa de teatro, pero ya había ganado premios. Oye bien, con otros elencos. Pero después de eso, un héroe más para la mitología, que era una crítica acerba. Entonces eso se mezcla con lo que se llama el teatro filosófico también, de corte greco-dostoyevskiano, Más allá de la búsqueda. Recuerdo esa cita de allí, todavía me la sé de memoria: los mortales han cumplido su misión, han muerto. Citado Dostoyevski. Me recuerdo de eso y hace tiempo de eso, que yo la monté y quería montarla también en varias ocasiones. No se pudo porque aquí los recursos a veces hacen que uno no tenga proyectos, pero recuerdo bien que esas 3 obras fueron 3 obras que llenaron la década hasta que yo partí a hacer estudios y me detengo ahí porque sé que eso, o sea, que en tu teatro hay varias vertientes, esa vertiente filosófica, esa vertiente vanguardista y la vertiente política. Sobre eso y otros aspectos vamos a conversar en nuestro próximo segmento. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con Iván García Guerra. Iván, esas 3 vertientes que señalaba en el segmento anterior, a propósito de
la dramaturgia y las dramaturgias que hay en tu obra, que enriquecen incluso la práctica teatral. Pues tú sabes que por un lado está el texto, pero por otro lado está lo que sucede con el texto en la versión de uno u otro actor o director. ¿Cuál ha sido en ese sentido el marco que tú has privilegiado de manera más especial, o si hay una conjunción, una unidad entre ellos? Cuando en Santiago me celebraron mi cincuentenario en el teatro, hicieron un espectáculo de 3 horas en la sala principal del Teatro Regional del Cibao. Ellos eligieron las obras y cuando yo vi el programa, fragmentos, y dije, pero ven acá, ¿y por qué no cogieron algo como más liviano? Y me senté a pensar, digo, es que yo no tengo cosas más livianas. No. Ese es tu gran aporte, precisamente. Entonces, creo que si hay alguna característica que se mantiene desde las cosas ligeras que yo he escrito hasta lo más profundo que yo pueda haber escrito, es el compromiso. El compromiso que yo me he asumido personalmente frente a la sociedad, frente al ser humano. Y de repente vi un montaje que hizo Claudio Rivera de Más allá de la búsqueda, en la cual él le hacía variantes externas. El texto estaba idéntico, pero él usaba varios Prometeos, varias Pandoras. Sí. Muy interesante. Sí, muy interesante. Y cuando yo la vi, después de haber dejado de manosear por mucho tiempo, dije, Dios mío, pero esto es como un contrato que yo hice con la sociedad. Vamos, no importa lo que pase, vamos a seguir denunciando, vamos a seguir luchando por esto. Entonces, eso está en el 95% de todo lo que yo he escrito, no solamente en el teatro, sino en la narrativa. En la narrativa, que es otro... O sea, esa importancia que yo le doy a que el hombre, si quiere hacer algo, debe comenzar haciéndolo por él mismo. Y que no lo hace porque sí, que uno tiene que pagar lo que recibe. Devolver. Eso implica ahí que, como te he dicho al comienzo, existe en tu teatro, tanto como en tu obra literaria, una antropología en el sentido filosófico de la palabra. No en el sentido folclorizante, en el sentido filosófico, porque el teatro tuyo, que es un teatro de acciones y de ideas, hace que cuando se practican las llamadas lecturas sobre la obra, salgan algunos dobles o algunos triples, o sea que el texto se convierte en algo polilógico, de varias expresiones, de varias perspectivas dialógicas, de varias perspectivas escénicas, y que el espacio teatral que genera tu obra es un espacio, yo diría que múltiple, multívoco, con varias voces, pero además algo que también se hace visible en la teatralidad que generan o que genera tus obras. Y es lo que se llama las voces, los movimientos y los rumores de esos personajes. Ese Prometeo, esa Pandora, o sea, todo aquello que lees tú desde el mito se transforma en un mito actualizado sin que tú lo forces literariamente para que eso se haga, sin que tú lo extravíes, sin que tú lo adaptes, sin que tú trates de hacer algo artificioso de eso. Corre, y ese Prometeo sigue siendo el rebelde de siempre, el sembrador de ciegas esperanzas, como diría don Héctor Inchauste Cabral. Que influyó mucho en mí. Su literatura me marcó a mí. El lenguaje social de don Héctor es primordial para la literatura dominicana. Claro. Es otro olvidado. No, esas ínsulas extrañas hay que leerlas, como la de San Juan de la Cruz. Sí. ¿No? En soledad de amor herido. O sea, otro dramaturgo que entra dentro de ese teatro de idea, o él no tanto teatral como más poético, pero está ahí. No, y es buen teatro. Las tres obras que escribió es buen teatro. Claro. Que es el único de los poetas que ha escrito teatro, que es teatro, porque los otros han incursionado, pero son poemas dialogados. ¿No? Y ese miedo en un puñado de polvo. A través del mito, que él era muy amante de ese tipo de filosofía. Hizo eso. Pero después de don Héctor, ese teatro filosófico, ese teatro de política, ese teatro social, pero además también de mística teatral, en el único autor
que entra de manera formalizada es en Iván García Guerra. Y eso tiene que ver con alguna filosofía de la vida. Sí, claro. Yo trato de ser muy consecuente conmigo mismo en todos los aspectos. Por ejemplo, yo participé en la contienda patriótica de abril. Claro. Y soy el único escritor de teatro que ha tratado el tema. He escrito una tragedia, una farsa y 16 monólogos sobre los personajes de abril. De abril. Que cuentan una historia. O sea, ¿qué sucedió ahí? Y al igual que en la fábula, no me parcializo por nadie. Yo critico todo lo que hay que criticar. En un momento que para mí fue glorioso, en el cual yo viví con más intensidad que en cualquier otro momento de mi vida, me ocupé de destilar la esencia de esa gente que estaba ahí. De las prostitutas que se acuestan con los yanquis para mandarle comida a su amante que está en la zona. A la muchachita que lo que le interesa es casarse. O sea, son personajes humanos, pero que retratan una realidad social. Es una vida. Ahí, una vida. Ahí aparece Camaño. Claro. La noche del 15 de junio, el bombardeo. La noche en que yo aprendí a quererlo, porque lo descubrí. Sí. Y lo pongo tal como lo dice. O sea, naturalmente convertido en literatura teatral, Claro. pero los retratos de cuerpo entero, hasta donde es posible hacerlo en un monólogo. El que creyó que se iba a hacer rico vendiendo ataúdes por todos los muertos que había y se da cuenta de que ahora no los entierran ataúdes, sino que los queman. Los queman, ya los creman. Los creman. O sea, son personajes que pueden parecer simpáticos, pero que son una expresión de nuestra manera de ser como dominicanos. Sí. Otra cosa, yo veo que tú reproduces en tu dramaturgia y en tu narrativa los grandes temas dominicanos, pero también los grandes temas occidentales. Sí. Esas grandes preocupaciones filosóficas de búsqueda, de transición de un hombre a otro, de una mentalidad a otra y además de un espacio a otro. Porque lo que más es significativo también en tu obra es esa confluencia entre espacios, mentalidades y voces. Eso que ha creado y ha hecho del teatro una realidad que ha privado al hombre de no desaparecer. Porque esa máxima de Artaud, en el caso de tu teatro, está presente, ¿no? Ese hecho de que precisamente por no quedarse solos y no estar condenados a la soledad, los hombres inventaron el teatro. Entonces, tú que eres un inventor constante, no por el hecho de que tú tienes que actuar o dirigir, sino por una necesidad, iba a decir vital, pero voy a corregir, ontológica, o sea, más filosófica, más ligada al ser, hace que ese teatro tuyo sea un teatro de visiones. Pero no es un teatro tan sencillo, porque oye lo que pasa, en el marco del teatro dominicano, la estilística de voces y las estilísticas escénicas que producen tus obras tienen una diferencia. Y esa diferencia, lo que hemos podido estudiar y trabajarla, hemos notado que desde allí se construyen esos personajes, pero como funciones dentro del teatro, no como tipos, en el sentido caracterial de la palabra, en el sentido cervantino o anuiano, o de esa tipología realista de teatro. Y tu teatro, sin dejar de ser realista, pendula entre lo abstracto y lo concreto, entre lo tipológico y lo no tipológico. O sea, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de lo que es la dramaturgia y son las dramaturgias de tu obra, yo creo que los amigos televidentes podrán estarse preguntando, pero yo he visto a este hombre actuar, he visto a este hombre, he leído de él, pero no sabía de todas esas posibilidades que engendraba su obra. Yo llegué en una ocasión a dar una conferencia donde cuando me hablaban, o cuando yo hablaba de la dramaturgia tuya, me refería a las obras que ya son clásicos hispanoamericanos. Decía, el teatro de Iván García es un teatro que insiste cada vez más en no ser teatro, en ser juego de vida y al mismo tiempo rumor, sonoridad, voz y cuerpo.
como a veces uno le da un trazado no habitual dentro de la crítica a las obras de teatro, se cree que el teatro es un asunto de un juego. No, es que el teatro realmente es el arte que hace que la literatura pueda ser representable. Cuando tú mencionaste de que era algo ontológico, me sonreí, me reí un poco sotobosque, pero es así. Para mí, escribir teatro y en cierta forma actuar también es la mejor forma de yo existir y sentir que estoy siendo útil a la humanidad. De más está decir que el teatro, entre todas las artes, es la más comunicativa de todas. Claro. Entonces, yo me entrego en cada texto que escribo y trato de dar lo más íntimo que yo tengo. Y en todos los personajes, aún en la prostituta que he hablado ahorita, hay algo de mí. Sí, eso es lo importante. Porque es algo que yo necesito decir. Claro. Y sin lo cual me sentiría infeliz y desubicado, inadaptado e inútil. Algo que nos sedujo por la época de los 70, precisamente, era eso. Recuerdo cuando tú vivías en la Doctor Báez. Dirán, pero este hombre es un perseguidor. Pero es que la gente que me conoce en otro tipo de actividad no sabe que esa es la actividad mía de base. Yo siempre lo digo, que cuando me dice que, digo, él comenzó conmigo. Claro. Pero yo no debo de negarlo tampoco, porque independientemente de eso, yo siempre estuve en esa línea de acercamiento. Y todavía yo hago mi performance en la universidad, yo busco esquinas, monto una obra, tuve 22 años trabajando en un colegio del país. Es un Escribí, virus. es un virus que no hay cómo eliminarlo. Escribo mi cosa, pero como el teatro es de las artes, la cenicienta del país, como el teatro es, mira, ayer por ejemplo, yo estuve en un lugar donde se estaba presentando el foro que te dedican a Kitty, que es el de 2011 me parece, ¿no? Y León David está hablando precisamente de la obra tuya, que no la pudimos ver, señores. Le dedican a un dramaturgo un festival y casi nadie puede ver porque se presenta una sola vez. Y entonces, aparte de eso, se presenta en un momento en que están presentando otras obras y uno no sabe. Déjame dar una pequeña anécdota sobre eso. Cuando yo me di cuenta 10 días antes del inicio del festival que no había ninguna obra mía representada para representarme, cuando el festival era dedicado a mí. Saqué un monólogo que yo lo tenía un poco abandonado, Solitud. Sí. Entonces ahí estaba mi dramaturgia, mi dirección y mi actuación. En la Sala Ravelo, un espacio que conseguí porque alguien falló. Que alguien falló, que si no falla tampoco. No, eso es increíble. Recuerdo que en ese foro yo protesté y digo, señores, porque yo estoy escribiendo críticas, bueno, en el foro aparecen críticas mías de León David, de los que participamos en ese foro. Yo no sé si tú estabas. El caso es que yo digo, pero señores, no es posible. Nosotros estamos analizando esto. Entonces la obra del dramaturgo representativo, óyeme bien, los dominicanos no la conocen porque fue una noche de chepa, como dicen. Sí. Entonces, buen dramaturgo, Rodolfo Santana, se hace una presentación de sus obras, se hace una presentación de su dramaturgia. Y de Iván García, señores, no se publican sus obras teatrales completa, que se inicie la presentación de obras completas, pero con estudios de dramaturgo y de personas que conozcan esa dramaturgia. No se publicó una obra de teatro. Nos quejamos, recuerdo que estábamos ahí, Gilda Mato, unos cuantos, y nos quejamos. Sí, yo estuve en la primera reunión que ustedes tuvieron. En el foro, exacto, que se publicó incluso el viernes pasado, y donde estuvimos ahí, y recuerdo que yo veo todo esto y yo creía que iba a ser un momento donde se iba a presentar las actas de ese foro, iban a haber autoridades, iban a haber toda esa oficialidad que participa de los actos. Señores, 2 o 3 personas de teatro, el resto muchachos que lo traían del liceo a hacer el bulto correspondiente. Y si tú lees ese foro da cuenta de lo que es la crítica teatral, pero también el hombre de teatro dominicano, lo que es realmente una presencia. Y sin embargo, no estaba ahí. Yo creía que hasta que te iba a ver ahí, pero estoy seguro que ni te enteraste. No me enteré. No, me entero ahora. Mira eso. O sea, me entero ahora. Te fijas. Entonces yo creo que hay que, Iván,
plantearse más seriamente. Y yo estoy haciendo los esfuerzos para eso. Sobre eso vamos a hablar en el próximo segmento, pero te aseguro que nosotros tenemos que ya de manera encarecida saber que nosotros tenemos un teatro dominicano y que eso no es una fiesta, y que eso no es un momento, y que eso no es un pretexto, que eso es nuestra realidad. Amigos televidentes, en Página Abierta, seguimos en nuestro próximo segmento con Iván García. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura, hoy con Iván García Guerra. Iván, aparte de tu maestría en cuanto a la dramaturgia, la actuación y la dirección, hay otra que desconoce mucha gente y es tu profesorado informal en el marco de la educación teatral. Yo sé que tú tienes muchos escritos que son necesarios para que nosotros aprendamos. Óyeme, estudiantes, profesores, especialistas, doctores, quien sea. Yo quisiera que tú nos hables y hables para los amigos televidentes sobre esos escritos, esos cursos ya conocidos de dramaturgia y de dirección y de otro tipo de cosas que con respecto al teatro tú haces en tu vida pública. Te voy a comenzar hablando sobre lo de dramaturgia, porque viene uno pronto, uno nuevo. La Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña, a partir del lunes 15 de julio, ya unos 15 o 20 días, se inicia un taller de dramaturgia que le hemos puesto como título cómo escribir teatro, para que la gente sepa de qué nos vamos a referir. Este taller será una réplica adaptada a las circunstancias del mismo taller que he impartido en Navarrete, en Santiago, en Puerto Plata, en La Vega. Fíjate que estoy hablando de Cibao, que me ha acogido mejor que mi gente de aquí, del este, vamos a decir, en Nueva York. Y que inclusive cuando se hizo en Santiago, en el Instituto de Cultura y Arte y en el Teatro Regional del Cibao, se publicaron 22 obras resultantes de ese taller. Porque la promesa publicitaria o promocional es que el taller está dirigido para que al final cada uno tenga por lo menos una obra escrita con su técnica, con su característica, con su pensamiento, con sus ideas. No me meto en eso, sino la técnica de construcción. O sea, es un taller productivo. Productivo, exacto. Aparte de eso, he dado talleres de actuación, de dirección, y tengo 4 textos relacionados con mis clases, de los cuales al fin voy a publicar 2 de ellos en la editora Búho, que son el de actuación y el de dramaturgia específicamente. Entonces quedan pendientes el de dirección y uno de historia de la dramaturgia. Así que bien. En la cual recojo toda mi experiencia como profesor, que ya tiene de los 57 años que yo tengo en el teatro, tiene 45 de profesorado. Aparte de que lo he enriquecido con todos los textos sobre la actuación, sobre la dirección, claro, de la manera en que yo los he utilizado, los he adaptado. No me interesa hacerle publicidad a nadie más, sino, o sea, esto a mí me ha probado y lo pongo al principio, en los prólogos que yo mismo me escribo. Digo, esto es un material que es producto de una
resultante de un éxito personal. Usted lo cree, no lo cree, lo utiliza, no lo utiliza. Les recomiendo que busque sus propios métodos. Pero ahí está. Claro está. Qué bien. Pues mira, esa noticia que tú nos das, creo que es importante para todo hombre que se ocupe del teatro en República Dominicana, y eso tiene que ser no una fiesta cultural. Yo creo que eso ya va a obligar a que a Iván García Guerra el país le haga caso desde el punto de vista de lo que es su obra literaria, su obra teatral, pero sobre todo su testimonio como hombre de teatro. Porque aquí acostumbramos a tener personas que son exitosas. Yo creo que la carrera tuya aquí ha sido exitosa, aquí, sí, fuera, eso nadie lo pone en duda, y nos parece que eso se confirma en el momento en que toda esta producción y esa actividad se ha encontrado ahí sin ningún tipo de derrota. Pero ya cuando hay resultados, o sea, ya yo actué, escribí, dirigí, fui un hombre de teatro, pero aquí hay un camino, una vía, ¿no? Un recorrido que está aquí para que otros experimenten prueben, un problema de ensayo-error. Entonces ya tu teatro cobra una trascendencia que no es solamente teórica ni crítica, es científica, porque hay una ciencia del espectáculo. Entonces, esa ciencia del espectáculo tiene sus partes integrantes, tiene su recorrido, pero también tiene lo que se llama su enseñanza. Ya los más jóvenes podemos decir, bueno, mira, aquí hay un aparato que no aparece en todas partes, porque hablamos de República Dominicana, pero cuando tú vas a otro país y preguntas, hay mucho de esto, pero no hay poco de esto. Pero sí, fíjate que aquí se resume una experiencia de un dramaturgo, de un actor, un director y un pensador, pero sobre todo, no solamente un pensador, un educador, un hombre que ha puesto en práctica su pedagogía crítico-teatral, su pedagogía escritural teatral, y que de ahí nosotros podemos decir, bueno, mira, a mí me parece que a partir de esto yo puedo hacer esto y esperar ciertos resultados, pero puedo hacer algo mejor que esperar. Puedo experimentar, claro, que eso es lo más importante, y eso es lo que se llama creatividad. Cuando tú hablabas ahorita de aquel montaje de la visita de la vieja dama, yo estaba prácticamente recién casado con mi esposa de siempre, Francis. Y ella casi se divorcia de mí. Pues digo, eso va a ser un desorden. Yo no sé si tú te recuerdas que el ensayo general, los carros que formaban la escenografía, se le atascaron las ruedas y se cayó uno. Y ruedas pivotantes de esas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué sé yo cuánto? Y aquel corredero con esos trastes tan grandes, que sé yo qué. Y resultó. Esos paneles. Pero yo recuerdo. Eran 4 cubos. Claro, enormes, que tenían una imagen en cada lado, y entonces dependiendo de cómo se colocaban, se conformaba la escena y variaban, y doña Carmen también. Sí, y el momento de la persecución de Isaías Crapo, que era corriendo por las calles, aquello iba moviéndose, los actores por aquí, por todas partes. Yo no había visto una cosa, cuando yo vi eso, para mí, y siempre, como te dije al comienzo, la primera vez que yo vi este tipo de procedimiento, óyeme bien, aquí fue ahí. Pero, oye bien, yo trabajé en el pequeño teatro de Bucarest como actor. Ay, qué bueno. Óyeme. Y allí, con todas esas posibilidades y todos esos directores y todo eso, recuerdo que una profesora llamada Catalina Buzoiano presentó El Maestro y Margarita sobre la base del texto de Bulgakov. Y allí había unos escenarios superpuestos, soga bajando de por aquí, había que bajar al cielo, subir al cielo, bajar al infierno. Todo ese tipo de novedades yo la vi. Y yo recuerdo que yo actuaba en una jaula con un personaje llamado Hegemón y Joshua Hanosri. Recuerdo perfectamente. Y ahí cabía eso. Y recuerdo que una vez yo le dije a la profesora, con mil cosas, profesora, pero mire, podemos utilizar algo que un profesor mío me enseñó, de unos paneles pivotantes y todo ese tipo de cosas, bajando. Me dice, sí, pero entonces tendríamos que destruir aquello. Mira, me gustó la idea esa. ¿Y ustedes hicieron eso en República Dominicana? Digo yo, sí, con la visita de la vieja dama de Friedrich Dürrenmatt. Y la dama, porque así que le... La dama, sí. Y se montó allá. Digo, sí, señor, la montó Iván García, un director dominicano, pero mira, le gustó. Óyeme, el procedimiento, porque allá hay persecuciones. Sí. O sea, allí, por ejemplo, Berlioz es perseguido por la banda de Bolan. Y todo eso. Entonces ya lo que hacía era que lo tiraba
por allí, por unas escaleras. Entonces era asediado por todos esos demonios hebreos que estaban por ahí, que era muy propio de Bulgaco. Tú sabes que esa incluso obra la prohibieron precisamente por eso. Y ahí se prestaba eso. Y desde ahí digo yo, pero señores, mire, no creo que en República Dominicana, mira, Iván, yo he visto mucho teatro aquí, pero ese tipo de cosas, de la visita de la vieja dama, que dudaba mucha gente. Yo recuerdo, no quiero mencionarlo, pero tu gran amigo y poeta dudaba por la movilidad. Sí. Y el difunto Jesús Lizán, que era ya un hombre mayor, no podía hacerlo. Y recuerdo que nosotros los jóvenes que estábamos ahí nos gustaba porque era un juego, además atractivo, y además que perseguíamos a través de la escenografía y del decorado. Mira, eso es novedoso y yo espero que incluso ese sea uno de los procedimientos que tú lo tomes en tus clases, porque nos enseñó a transformar escenas a partir del decorado. Claro que el decorado siempre es fijo. Yo soy muy organizado, yo conservo el libreto con toda la coreografía de escenográfica. No, pero Dios mío. En cuadritos, así. O sea, que si yo quisiera montar eso ahora, o pudiera hacerlo sin mucho esfuerzo. No, pero yo te voy a perseguir para que tú me fotocopies ese libreto, porque en mí influyó bastante eso. Sí, pero esas cosas les conviene a mucha gente olvidarlas. Ay. Yo no creo que el olvido sea producto de la debilidad mental del individuo, sino que interesa que otros sean los que han innovado en el teatro. Bueno, pero yo te voy a decir, aquí en mi persona, tú tienes una persona, un individuo, que tiene una memoria diabólica, te lo debo decir. Porque mira de lo que yo estoy hablando de ti, de un montaje de que hace qué tiempo. Yo ni me había graduado. 73 o 74. Seguro, yo no había... Sí, yo terminé la recién escuela, casado estaba. Yo me casé en el 72, eso fue recién casado. Ahí mismo, y yo recuerdo el montaje, y yo no sabía de teatro como para recordarme de todos esos procedimientos, pero según fui ensayando, experimentando y estudiando la carrera en otros lugares, yo de eso no recuerdo, como también recuerdo cuando se hizo el proceso por la sombra de un burro de Dürrenmatt en la inauguración de Casa de Teatro, perfectamente. Creo que hasta Francia actuó ahí. Sí, oye bien. Eso yo no lo he leído, no lo he estudiado. Bailaba un tango conmigo. Óyeme bien, Dürrenmatt otra vez, y ustedes adaptaron el texto y todo eso. Sí, no, fui yo que lo hice y escribí los textos de las canciones y escribí la música que la tocaba el difunto. No, eso es una cosa tremenda. Entonces yo creo, Iván, yo creo que los amigos televidentes de Página Abierta con el Arte deben estar encantados con esta tertulia que tenemos aquí, porque esto no es un programa. Pero es una tertulia que arroja datos sobre la cultura dominicana contemporánea. Yo creo que la presencia tuya no es tan simple como solamente hablar de esto, sino que hay que buscar resultados. Y sobre todo, que la gente de teatro somos personas a veces muy mezquinas. Queremos innovar sin saber y sin querer entender que otros han innovado y lo sabemos. Pero no queremos decirlo. Yo estoy hoy no solamente emocionado, sino que estoy dispuesto, oye bien, a perseguir algunas claves dramatúrgicas, escénicas y actorales para que ese actor, director, dramaturgo y hombre de teatro, Iván García Guerra, sea conocido en su realidad en momentos en que la decadencia cultural, la decadencia social parece arroparnos y sin embargo estamos presentes aquí con Iván García. Yo le voy a pedir un segundo al director para que Iván García diga algunas palabras. ¿Qué te puedo decir? Mira, hace unos meses escribí un artículo que puse en internet, en Facebook y esas cosas, que se llamaba El teatro está enfermo. Eso produjo un mare magnum. ¿Cómo es que le llaman ahora un terremoto, un maremoto. Un maremoto. Un tsunami. Tsunami, es el nombre de ahora. Un tsunami que me gané enemigos. Sí. Tú no te puedes imaginar hasta dónde. Entonces escribí un segundo artículo que se llamaba Ignorancia, en la cual decía que la ignorancia era un mal que se podía curar. Sí. Porque conociendo desaparecía. Que yo les recomendaba a todos esos que me estaban atacando que estudiaran, que miraran hacia atrás, que vieran que esos descubrimientos que ellos pretenden estar haciendo ahora ya se descubrieron hace 20, 30, 40 años. Sí.
le hacía una relación de lo que fue el principio del siglo mundial en el teatro, que ahí se inventó de todo. Ya no hay que inventar. Lo que hay que hacer es lo que hizo Weiss con la persecución y asesinato de Marazade, que tomó del teatro épico y del teatro del absurdo e hizo una obra formidable. Iván, oye lo que te voy a decir. Nuestros amables televidentes verán que en nuestro próximo programa vamos a tener de nuevo a Iván García Guerra con este y otros asuntos de el interés nacional. Hasta pronto.